clínica de recién nacido es un poco diferente, ¿no? La historia clínica neonatal a de un adulto, porque acá hay unas características diferentes. Nosotros empezamos con la mamá, no empezamos con los antecedentes de la persona. Ustedes han aprendido a hacer una historia clínica en las cuales hay anamnesis, filiación, enfermedad actual, antecedentes, y con eso empiezan. Pero esa es la otra historia de un niño que ya nació y que va a regresar o que va a reingresar al hospital. Pero para todos los niños, y a nosotros nos nacen más o menos unos 12 niños por día, nosotros tenemos una historia perinatal y la primera hoja empieza con los datos maternos, o sea, al revés, ¿no? Y la segunda hoja recién llenamos una vez de que el niño ha nacido, y después viene el examen físico. Entonces tenemos dos tipos de historia. La más común es la que para todos los que han nacido en el hospital les hacemos la historia perinatal, ¿no? Y la historia perinatal empieza con la anamnesis perinatal. ¿Por qué es importante hacer una buena anamnesis? Siempre les digo, cuando hacemos una historia, yo el 60% del diagnóstico ya lo tengo por anamnesis. Un 20 a 30% por examen físico y otro 20% por ahí por exámenes complementarios, auxiliares y de ayuda diagnóstica, ¿no? Entonces, la anamnesis perinatal son todos esos datos que nosotros necesitamos saber antes de que el niño nazca, ¿no? Todos estos datos empiezan desde la fecundación o incluso antes, ¿no? Datos prenatales, o preconcepcionales, mejor dicho. Por ejemplo, el peso de la mamá antes de la concepción, ¿no? Si estoy con una mamá desnutrida, por ejemplo. O enfermedades crónicas que puede traer una mamá, como hipertensión esencial o diabetes ya tipo 2, ¿no? No inducida por el embarazo, sino que ya sea una diabetes antes del embarazo. Entonces, todos estos datos tenemos que saberlos, porque lo importante es hacer el enfoque de riesgo. Yo tengo que enfocar qué riesgo me trae ese futuro recién nacido para poder estar preparado, ¿no? En el momento del parto. Entonces, por eso es importante una buena historia prenatal, ¿no? Para estar preparado al momento del parto, para estar con todos los equipos de ayuda, ¿no? Para estar con todo el personal de ayuda, ¿no? Porque para atender a un recién nacido, nosotros necesitamos por lo menos 2 personas. Y si es un niño muy grave en las cuales vamos a llegar a una reanimación avanzada, vamos a tener que necesitar 3 personas como mínimo para hacer el proceso de reanimación avanzada. Entonces, la importancia va en base a la preparación, o sea, a estar prevenido a las futuras complicaciones que puede tener, a la detección precoz de problemas al nacimiento. Muchas veces nosotros ya tenemos un diagnóstico prenatal de recién nacido. ¿Por qué? Porque le hicieron una ecografía en las cuales dijeron que tenía quistes ováricos, por ejemplo, en fetos femeninos, ¿no? O que ya vienen mal del corazón con alguna cardiopatía, o que tiene un meningocele a nivel lumbar, una malformación, o con una hidrocefalia. O sea, ya se sabe ya antes, ¿no? Y el otro es explorar todos esos datos maternos e incluso familiares que puedan influir en la genética del recién nacido. Entonces, está condicionado toda esta etapa por los antecedentes genéticos de los padres,
o de los abuelos inclusive. Las patologías de la madre durante el embarazo, eso lo vamos a ir desarrollando más adelante, y evaluar el trabajo de parto y la forma de resolución de este, ¿no? Esos son nuestros objetivos. La mayoría de los embarazos, que ya les adelanté, casi el 90% de todos los embarazos, pues casi no necesitan de nuestra ayuda o necesitan poca ayuda para pasar o para adaptarse o para pasar esa etapa de transición de la etapa intra a la extrauterina. Entonces, la mayoría no vamos a tener problema, pero sí en un 10% sí vamos a tener que tener siempre todo preparado, ¿no? Tengan en cuenta que muchas veces nosotros por la rutina, eh, que estamos acostumbrados a atender todos los días lo mismo, ¿no? Es algo normal para nosotros, pero para los padres no. Y sobre todo si hay un papá ahí primerizo, ¿no? O mamá primeriza. Esto es algo extraordinario en su vida. Y tenemos que ser lo suficientemente preocupados, atentos, como para explicarles, ¿no? Todos este proceso y si hay algún problema. Porque el hecho de la rutina muchas veces al médico lo vuelve insensible, ¿no? Frente al familiar o frente a los padres, que no saben cómo reaccionar. Se van a dar cuenta ustedes, un niño estornuda y el padre dice ya le dio gripe, ya le dio resfrío, ¿no? O un niño duerme mucho y ya dice que hay algún problema. Entonces sí, pues hay muchas dudas e inseguridades sobre la crianza del bebé, ¿no? La mayoría de los datos que nosotros vamos a recabar en la anamnesis o en la historia perinatal, la vamos a tomar de la historia base del niño, o sea, la historia perinatal de la mamá, mejor dicho. En esta historia perinatal de la mamá hay una parte, que todo es este de la mamá, y hay un pequeño, por que acá miran, que no se mira muy bien, es de recién nacido, los datos de recién nacido. ¿Sí? Pero todos estos datos que hay acá, todos estos datos que hay acá son los controles prenatales que debe tener la mamá, ¿no? Acá hay para 2, 4, 6, 8, 9, para 9 controles prenatales. Y si necesita más, pues se adosa otra hoja. Esta historia perinatal ha sido elaborada por el CLAP, ¿no? Un centro latinoamericano que lo hicieron inicialmente en Uruguay, de perinatología. De ahí viene CLAP, ¿no? Hoja CLAP, le decimos, ¿no? O historia perinatal. Entonces, de acá nosotros sacamos, cuando la mamá viene al hospital, nosotros miramos esta hojita y comenzamos a ver qué problemas ha tenido durante el embarazo. Acá están los datos de su edad, acá está su paridad, ¿no? Cuántos hijos ha tenido, cuántos nacieron por cesárea, cuántos nacieron de parto vaginal, ¿no? O de partos distóxicos. Están todos los datos de su grupo sanguíneo, sus pruebas para sífilis, ¿no? Todos sus controles, a veces se les hace controles de orina, también están. La hemoglobina, que es importante, también están. Todos los datos. Entonces, esa es una fuente que tenemos. Porque la otra fuente viene directamente de la madre. Podemos ir a la madre e interrogar personalmente a la mamá, ¿no? Antes de, cuando la mamá ingresa al hospital y todavía está de gestante. Detrás de esta hoja perinatal, ustedes van a encontrar esta serie de factores de riesgo que se les puede asociar con problemas que puede presentar el recién nacido al nacer, ¿no? Factores de riesgo gestacionales, las cuales están todo lo que pueda haber habido durante la gestación, diabetes, hipertensión, anemia, y los antecedentes perinatales de paridad,
infecciones, sangrados, polidramios, las rupturas prematuras de membranas, si es una gestación posttérmino múltiple, si ha habido abuso de sustancias tóxicas o medicamentos también, ¿no? En los controles prenatales, la edad. Y las intrapartos viene en las cesáreas, uso de forceps, presentaciones podádicas, partos pretérminos, corioamnionitis, RPM mayor de 18 horas, trabajo de parto prolongado. En la segunda parte de parto prolongada porque está asociado muchas veces a muerte materna por hemorragias, ¿no? O por falta de desprendimiento de placenta. Alteraciones de bradicardia intraparto, el uso de anestesia general, que si no se hace rápido, pues la anestesia va a pasar también al feto y eso hace que el niño nace con una depresión farmacológica. Uso de narcóticos, prolapsos de cordón, desprendimientos de placenta, presencia de meconio, ¿no? Porque eso nos puede indicar que el niño estaba en sufrimiento fetal. Normalmente, un niño pues no elimina meconio intraútero, pero por ahí puede haber líquido teñido con meconio. Lo que hay que identificar es cómo está ese niño con ese antecedente. Si nace activo o nace deprimido. Si nace activo no hay problema. Se hace como cualquier otro niño normal, solo limpieza, aspiración, estimulación, secado y vestido. O contacto precoz incluso, si es que el niño está activo. Pero si hay meconio y el niño nace deprimido, probablemente este ha sido una asfixia prolongada en las cuales puede tener resultados de daño en el sistema nervioso central. La otra historia es la que les dije, ¿no? El niño ya nació, sea en el centro de salud, sea en otro hospital, sea referido, ¿no? Pero no nació en nuestro centro de salud. Entonces, los datos perinatales generalmente no los tenemos ahí, porque la mamá no ha dado a luz en nuestro establecimiento. Es lo que nos sucede a nosotros todos los días. Por ejemplo, 2, 3 ingresan a hospitalización porque son referidos por día, ¿no? A esos niños, cuando ustedes estén de internos, van a tener que hacer esta historia, que ustedes ya la conocen, esta historia. Es una historia clínica normal de la recién nacida, en las cuales ya viene con una patología adicional y en las cuales tenemos que hacer un interrogatorio a la mamá directa, ¿no? Esta anamnesis consta de estas partes. Primera parte de la anamnesis, filiación. Y esto es para cualquier paciente, ¿no? En la filiación, ¿qué ponemos? Nombre del niño, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento, hora de nacimiento, la procedencia, de dónde viene, la religión. En Neo es muy importante preguntar religión. Acuérdense que hay casi un 20% de la población que es de religiones, por ejemplo, que no aceptan una transfusión sanguínea, y eso es un problema para nosotros en el caso de una anemia aguda o queramos hacer una exsanguíneo transfusión por una incompatibilidad de RH, ¿no? Que hay que hacerlo inmediatamente, porque si no ocurren los kernísteros. Entonces hay que ponerlo, ¿no? La raza también se dice que tenemos que ponerla. ¿Por qué? Por la asociación de algunas patologías a razas, ¿no? Por ejemplo, esferocitosis o trepanocitosis o algunas otras patologías. Hay patologías muy específicas, por ejemplo, de raza negra, ¿no? En cuanto a anemias falciformes. ¿Qué más ponemos en filiación? La, ¿A qué fecha y hora de ingreso del paciente? Y después ponemos nuestro nombre. ¿Quién está elaborando la historia? En la anamnesis tenemos que poner también la parte de la enfermedad actual, ¿no? La enfermedad actual es desde cuándo está mal, cuáles son los síntomas principales, cuál es la historia o el relato que nos van a decir, ¿no?
Y en los antecedentes, tenemos antecedentes personales, familiares y socioeconómicos. Acá les voy a corregir un ratito, por favor. Ya. ¿Qué son los prenatales? Los prenatales son justo esos antecedentes que cuando el niño nace en nuestro establecimiento, nosotros recabamos con mayor exactitud o necesidad, ¿sí? En este caso, ustedes van a preguntar igual qué problemas hubo antes de que el niño nazca, ¿no? Y, por ejemplo, la edad gestacional, si hubo infecciones, si hubo algún problema, hemorragias, qué sé yo, cualquier dato prenatal. En los natales es del parto, o sea, cómo fue el parto, fue un tóxico, distóxico, el Apgar, y viene ahí el peso, la talla, que esos antecedentes natales, ¿no? Importantes. ¿Por qué? Porque eso vamos a comparar después cuando hagamos el examen físico con el peso actual que tenga o esté ingresando, ¿no? Y los postnatales se refiere en un recién nacido a la lactancia, ¿no? Porque muchas veces, muchos de ellos tienen lactancias mixtas o sencillamente les dieron fórmula y no les están dando leche materna. Entonces, los postnatales va en relación a la alimentación, va en relación a la fiebre o que presenta, perdón, al peso postnatal que tenga, ahí también lo ponen, y a las vacunas que pueda tener. Muchas veces no le ponen la vacuna, ¿no? En los centros de salud, sobre todo cuando es domicilio. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y después, cómo está yendo en cuanto a su desarrollo, ¿no? Los natales. Desde el momento del nacimiento hasta que ustedes lo vean. En familiares se refiere a los antecedentes de los padres, hermanos y abuelos directos. ¿Sí? Padres, hermanos y abuelos directos, no más allá. O sea, tratar de ver algún vínculo, ¿no? De tipo genético, sobre todo cuando se tiene enfermedades crónicas en las cuales puede uno tener predisposición familiar a sufrir. Y en los socioeconómicos me van a poner todo lo relacionado a la vivienda, ¿sí? A servicios. La vivienda es importante en cuanto al hacinamiento, ¿no? Si hay hacinamiento en esa familia o no. Y los servicios, pues es importante porque hay más predisposición a infecciones si es que no cuentan con servicios básicos. Y después viene a la cría de animales que algunos pueden transmitir algunas enfermedades hacia el humano. Por ejemplo, los gatos, la toxoplasmosis, ¿no? O los porcinos, pues con cisticercosis, ¿no? O los perros con algunos protozoarios como Yardi. Entonces va en relación eso. Y después viene el ingreso familiar, que quizás es lo más difícil de recopilar porque la gente cree que le estás preguntando cuánto es el ingreso familiar para saber cuánto le vas a cobrar, ¿no? O cómo es. Todos tratan siempre de ocultar o minimizar el gasto, ¿no? Por ahí te dicen que viven con 200 soles al mes, ¿no? Pero no es la idea, ¿no? La idea de recopilar el antecedente económico es para ver qué problemas va a tener ese niño a futuro, qué tanto a ese niño le van a brindar salud, le van a brindar educación, le van a brindar vestido, ¿no? O sea, cuál es el bienestar de ese recién nacido.
Muy bien, esta es la historia que podemos hacer cuando el niño es un reingreso. Regresemos a lo que a nosotros nos interesa, que es cuando el niño nace. Hay una valoración que es inmediata, ¿no? Que es recién cuando el niño nace, nosotros le damos una vista a ese niño. ¿Qué es lo que más nos interesa al comienzo? Es el estado vital, ¿no? Ese niño respira, ese niño está rosado, o ese niño está con buen tono muscular, se está moviendo, ¿no? Ese niño está con algún problema respiratorio también, ¿no? Para ver la asistencia inicial. Entonces, en eso ya tenemos la anamnesis con todos los datos, el estado vital y la asistencia. Después, cuando ya el niño pasa por el proceso de contacto precoz, en las cuales se le va a vestir posteriormente, ya se puede hacer una evaluación clínica posterior, que es ya la parte de evaluación propiamente dicha, ¿no? En las cuales se hace la estimación de la edad gestacional, se le hace un examen físico del recién nacido para evaluar qué edad gestacional por un test pediátrico puede tener, cómo va en el proceso de adaptación, ¿no? Y después al último se le hace una exploración completa por sistemas. Siempre yo aconsejo hacerlo de forma cefalocaudal, ¿no? Empezando desde arriba y terminando hacia abajo. Para tener una buena anamnesis es importante el trabajo en equipo. O sea, tenemos que estar coordinados. Neonatología con obstetricia no pueden cada uno ir por su lado. Tenemos que ir de la mano los dos. En muchos hospitales, el departamento se llama materno-infantil, justo para eso, para unir a todos estos, para que podamos discutir. Cuando hay un caso clínico, ya una mamá con problemas con su producto, debemos estar los neonatólogos junto con los obstetras, ¿no? O ginecólogos, en este caso. Entonces, sí, tenemos que estar de la mano, tenemos que coordinar, tenemos que trabajar en equipo. Dentro de los antecedentes familiares, averigüemos todas las enfermedades hereditarias que pueda haber, e incluso si hay consanguinidad, porque eso hace que muchas veces alguna herencia autosómica recesiva pueda manifestarse con más frecuencia, ¿no es cierto? Si los dos tienen los mismos alelos. Y también es importante el ambiente social, que eso es algo del entorno del niño, como el nivel cultural de los padres. No es igual un niño que va a ser criado por una mamá que tenga educación superior con una que tenga primaria o de repente una iletrada, ¿no es cierto? Es diferente. Los riesgos van a ir en aumento mientras menor sea el grado de educación. Eso les mostré en morbilidad, ¿se acuerdan? Y el otro, los controles, ¿no? Si tiene los controles respectivos y si ese embarazo es deseado. ¿Cuántas veces, y es muy triste ver cuando nosotros recibimos a un niño y lo ponemos al lado de la mamá, y la mamá en vez, la mayoría de la mamá hace eso, ¿no? Que quiere ver a su hijo, quiere tenerlo, no. No se imaginan, una mamá que en las cuales ustedes les entregan al bebé y la mamá hace esto, ¿no? Como que lo rechaza, como que no lo quiere, como que ese embarazo no fue deseado. Entonces, ese es un riesgo para ese niño, porque ese niño va a criar en un ambiente probablemente de negligencia paternal, ¿no? Sea porque la mamá la hayan violado, sea porque nos lo abandonaron y que ahí comienza también el rechazo y el no tiene al padre al lado, ¿no? Hay muchos factores que condicionan esto. Entonces, antes del nacimiento, nosotros debemos
conocer y consignar datos maternos. ¿Qué datos maternos? Cada dato materno es importante. Por ejemplo, la edad. Los menores de 16 y los mayores de 40 o los mayores de 35, si es primípara, tienen mayor riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ahí nos tenemos que preparar. Y ese dato lo tengo que tener en la historia, ¿sí? Porque es un factor de riesgo. ¿Qué otro dato debe haber? A la talla, ¿no? Si es muy pequeña, pues lógicamente que va a haber una incompatibilidad fetopélvica. Y eso nos da las desproporciones, ¿no? Entre el feto y la pelvis de la mamá. Lógicamente que también hay excepciones. Hay mamás que tienen muy buena pelvis, siendo de 1,40, 1,45, y no tienen ningún problema de dar un parto vaginal. La gran multiparidad también. Eso lo hacemos, hay un punto en la historia perinatal que es donde se ve los antecedentes de embarazos previos, ¿no? Cuántos embarazos, cuántos abortos, cuántos nacieron, cuántos distóxicos, cuántos eutóxicos. Y en total, el hecho de que tenga más hijos, pues mayor riesgo. Si ha habido esterilidad anterior, también es un riesgo, porque la esterilidad a veces se produce por una especie de incompetencia cervical o por una especie de que no hay un buen anidamiento a nivel del útero. Y eso puede ocurrir también partos prematuros, en este caso, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. La edad gestacional. Ese es un dato importantísimo, ¿sí? Yo tengo que saber qué edad gestacional, qué niño voy a recibir. ¿Es un prematuro de cuántas semanas? ¿Es de 28, de 30, de 35? Porque es diferente, ¿eh? Si es de 28, estoy esperando ya que haya cupo en UCI. Si es de 35, probablemente, o 33, 34, probablemente vaya a ir a intermedios, a no ser que tenga otro tipo de complicaciones, que nazca asfixiado. La edad gestacional, ustedes la pueden tener por fecha última regla, es lo más común. Muchas veces la mamá no sabe con exactitud la fecha última regla. Pueden tenerla por ecografía, pero la ecografía tiene un más valor mientras más precoz sea, sobre todo en las primeras 8 semanas, ¿no? O puede ser por altura uterina, o puede ser por aparición de latidos fetales, ¿no? Puede ser por varios métodos que puedo llegar yo a una edad gestacional, pero tengo que tener una edad gestacional. Antecedentes de malformaciones uterinas. Muchas mamás pueden tener útero bicorne, por ejemplo, en las cuales el niño está solamente en un lado del útero, que está dividido por un tabique, ¿no? O a veces hay también patologías con miomas que pueden interferir con el crecimiento del niño. Bueno, esta es la paridad que ya les mencioné. Hay que averiguar sobre los hijos anteriores y abortos. Bueno, edad, talla, el aumento de peso. ¿Cuánto debe subir más o menos una mamá durante el embarazo? Promedio unos 10 kilos, ¿no? Pero hay quienes suben 5 o 6. Entonces ahí yo puedo sospechar, oye, de repente es un retardo de crecimiento intrauterino. O de repente ustedes hacen el control y les ha aumentado 20 kilos. ¿Por qué puede haber aumentado la mamá 20 kilos? ¿Y qué riesgo puede tener ese niño? 20 kilos puede ser porque comió rico, mucho antojito. Es una mamá que se volvió obesa. O sencillamente retuvo líquidos por preeclampsia o por problemas renales, ¿eh? O también puede ser que tenga un niño macrosómico, 4, 5, 6 kilos que hemos recibido. O también puede ser gemelares, ¿no? Aumentan mucho más de peso. Entonces, tienen que ustedes tratar de averiguar por qué es ese aumento de peso, porque de acuerdo a eso ustedes van a tener un resultado. El grupo sanguíneo y el RH, sí, esto es básico.
porque nosotros le vamos a hacer el grupo sanguíneo apenas nace el niño. Incluso de cordón, sin necesidad de punzarlo al bebé, del cordón estamos sacando nosotros en un tubito, que ya nos llevamos el tubito, y de ahí se recolecta la sangre del cordón para hacer los análisis primarios, un hematocrito y un grupo sanguíneo, para ver posteriormente si va a haber incompatibilidad sanguínea de grupo ABO o de factor RH. Serológicas también, toda mamá tiene que tener pruebas serológicas de RPR para descarte de sífilis. Los latidos cardiofetales, que nos va a decir si hay signos de sufrimiento fetal, ¿no es cierto? O sea, taquicardia, o sea, bradicardia fetal, o si están normales, ¿no? Ponderado fetal, antes de la ecografía, el ponderado fetal se sacaba por altura uterina, ¿no? Con un aproximado de peso del recién nacido que espero. Y ahora, pues es un poquito más exacto. Se hace o antes se hacía por altura uterina y ahora se hace por ecografía, ¿no? Es un poquito más exacto la ecografía. La altura uterina depende mucho del panículo adiposo que tenga la mamá. Porque si me miden más altura uterina, voy a suponer que tengo un niño más grande. No necesariamente. Puede haber algunas equivocaciones. Las vacunas, me estoy refiriendo a las vacunas de la madre, ¿eh? ¿Qué vacunas debe recibir la mamá? Las antitetánicas. ¿Cuánto es lo mínimo de vacuna antitetánica que debe tener una mamá? 2 vacunas. Eso le da una seroconversión para tétanos de más o menos 80%. Si tuviera lo ideal, que son 5 vacunas, eso les daría un porcentaje de seroconversión del 99%, o sea, de anticuerpos, ¿no? Y al último de esta parte tenemos malformaciones congénitas. Con ecografía ya muchas veces tenemos nosotros ya diagnósticos de malformaciones, como les dije. Otro problema que hay que averiguar es enfermedades maternas durante la gestación, ¿no? Si es que hubiera. Si hay alguna infección, lo más frecuente desde el primer trimestre son infecciones urinarias, por ejemplo. O si hay enfermedades de transmisión sexual. Otras enfermedades, la hipertensión, que puede ser hipertensión crónica, quiere decir que haya tenido la mamá hipertensión antes de gestar, o hipertensión inducida por el embarazo, más conocida como preeclampsia, ¿no? Igual la diabetes, ¿no? La diabetes también es preconcepcional y gestacional. Puede ser la mamá ya diabética antes de gestar, o puede que durante el embarazo no se produzca una diabetes transitoria, que se conoce como diabetes gestacional. Si hay enfermedades tiroideas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, alguna enfermedad, una colagenosis, ¿no? Fiebre reumática, lupus, ¿no? Averiguar sobre el consumo de sustancias nocivas, tabaquismo, alcohol. Quizás el alcohol es uno de los problemas más frecuentes en nuestra sociedad, ¿no? Y sí hemos tenido mamás que han llegado en trabajo de parto en estado etílico. Uso de drogas. Y de esto hay que averiguar la vía de administración, la periodicidad y si dejó de consumir, ¿no? Como siempre les digo, nunca me olvido de un caso de consumidora de cannabis, que sí, pues dejó de consumir cuando se enteró que estaba embarazada, pero después del nacimiento comenzó otra vez a fumar y eso le afectaba al niño porque la sustancia activa del cannabis te pasa por vía de la leche, ¿no es cierto? Y es bastante liposoluble. Uso de medicamentos durante el embarazo, y eso hay que averiguar bien desde el primer trimestre.
igual, ¿no? ¿Qué tomó, cuánto tomó, por cuánto tiempo, ¿no? Dosis. Si se fue sometido a radiaciones, por ahí alguna rayos X, tuvo un accidente. Eh, en la mayoría de las patologías crónicas que van a tener un efecto sobre la placenta, que son la hipertensión, o idiopático, o diabetes, ¿no? O infartos a nivel placentario, con calcificaciones, lo que van a producir al final es una insuficiencia placentaria. Toda esta alteración que se produce por esas patologías crónicas o algunas infecciosas hace que la placenta no funcione como el pulmoncito que queremos o como la nutrición que queremos para el bebé, ¿no? Entonces el bebé no va a recibir la cantidad suficiente de oxígeno y de nutrientes, ¿no? Y va a producirse pues, a veces los retardos de crecimiento intrauterino. La diabetes, la eritroblastosis fetal, las alteraciones tiroideas, ¿no? Pueden alterar también aspectos del bebé de tipo fisiológico, ¿no? La adaptación neonatal se va a alterar también, ¿no? En todos estos procesos. Entonces, ¿qué vamos a tener como final? Un RCI, ¿no? Muchas veces se puede encontrar, ya, preeclampsia, diabetes, que había una infección, que hubo desprendimientos, que hubo calcificaciones, que hubo sífilis, por ejemplo, o que hubo entorchos, o sea, infecciones que empiezan desde el primer trimestre, como son citomegalovirus, toxoplasmosis, ¿no? Que pueden alterar igual la placenta y va a producir un RCI. Los embarazos múltiples, sí, también es un problema por competencia, sobre todo por los nutrientes, ¿no? Y depende, ¿no? De qué tipo de embarazo múltiple. Ustedes saben, son gemelos que pueden ser idénticos, en las cuales comparten una sola placenta, que son los llamados los gemelos monocoriales, o sea, una sola placenta, en las cuales los cordones pueden estar implantados en diferentes sitios. Puede ser que un gemelo tenga su cordón implantado en el centro y es el que más se va a beneficiar. Pero ponte que el otro tenga la implantación en esa placenta un poco marginal y por lo tanto se va a beneficiar menos. Entonces yo puedo tener un niño grande y un niño chiquito, ¿no? En gemelos. Entonces ahí hay una competencia, ¿no? Otros que puede haber también gemelos bicoriales y los dos nacen bien, pero el hecho ya de que sean dos es un riesgo ese parto. No es lo usual, no es lo normal que la raza humana tenga dos productos, ¿no? Como lo es en otras especies animales. Los sangramientos, las hemorragias del tercer trimestre también es un riesgo. Yo tengo que estar preparado. Si a mí me dicen que ha habido hemorragia o que ha sangrado y que están entrando a sala, ¿a qué me tengo que preparar? Me tengo que preparar a reanimar, me tengo que preparar con volumen. De repente me nace un niño hipovolémico, anémico, que no va a responder incluso a las maniobras de reanimación por más oxígeno que le dé. Entonces tengo que estar preparado con volumen y tengo que estar preparado con mi oxígeno. Muchas patologías se asocian a prematuros, entonces tengo que estar preparado para atender a un niño prematuro. A ver, si yo en general, si veo a todos los niños, 1 de cada 10 necesita mi ayuda. Pero si yo tengo 10 prematuros, 3 de esos 10 necesitan mi ayuda. O sea, es 3 veces más el riesgo cuando atiendo a un prematuro.
Por eso tengo que estar preparado. Y este dato lo tengo que tener antes del nacimiento. Entonces, la anamnesis debe ser un recuento sistemático y completo de todos estos datos. ¿Okay? Infecciones intrauterinas. Las infecciones tienen diferente consecuencia dependiendo incluso de la edad gestacional. No es igual una ruptura prematura de membranas, por ejemplo, en un niño a término que en un prematuro. Muchas veces en un niño a término con RPM lo observamos si es que está asintomático. Pero un prematuro, así esté asintomático con RPM, nosotros le ponemos en observación y le pedimos análisis. El niño, el recién nacido, está mucho más susceptible a infecciones por su estado inmunitario. El sistema inmunitario recién nacido pues, está en proceso de maduración y si es prematuro, peor. Entonces, por eso son mucho más susceptibles. La sepsis neonatal pues es un problema para nosotros, ¿no? Por eso tenemos mucho cuidado con las medidas de bioseguridad en los servicios neonatales. Entonces, dependiendo en qué etapa del desarrollo, la evaluación y la evolución va a ser diferente, ¿no? En el caso de las infecciones intrauterinas que les mencioné hace un rato, conocidas con el acrónimo de TORCH, que son producidos por virus o parásitos, como un parásito, por ejemplo, es el toxoplasma, ¿no? Es un protozoario. Y de los virus tenemos la rubiola, el herpes, citomegalovirus, parvovirus, ¿no? Dentro de las bacterias tenemos al treponema pálido. La enfermedad de Chagas, pues también es otro parásito. Entonces, todos estos, dependiendo de la edad gestacional, van a producir una alteración en la adaptación y el crecimiento del futuro niño, ¿no? Las infecciones bacterianas, el principal germen que nosotros tenemos en infecciones bacterianas transmitidas del canal vaginal de la mamá hacia el niño es el estreptococo beta hemolítico del grupo B. ¿Sí? No se confundan con el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que ¿dónde está? Acá, ¿no? En garganta, que son los que nos producen las faringoamigdalitis. El estreptococo beta hemolítico del grupo B también es conocido como estreptococo agalactiae. Es una de las principales causas de una infección bacteriana y sepsis en el recién nacido. Los otros son los gram negativos, ¿no? Escherichia coli, Klebsiella, Serratia. Hay estudios en países desarrollados sobre todo, donde se hacen cultivos a mamás a partir de las 28 semanas, y donde encuentran que casi el 30% de todas las mamás están colonizadas por el estreptococo del grupo B. Entonces, ¿qué hacen? A todas esas mamás, apenas que ya saben que está colonizada, en el momento, antes de apenas empiece el trabajo de parto, le comienzan a infundir penicilina. Penicilina, un antibiótico, ¿no? Para evitar la transmisión al momento del parto hacia el recién nacido. Las drogas y medicamentos, ¿por qué nos preocupan? Aparte de que pueden alterar funciones fisiológicas o metabólicas del recién nacido, pueden producir intraútero, dependiendo de la edad en las cuales fueron administradas, malformaciones, ¿no? Sobre todo cuando es en el primer trimestre. El clásico ejemplo fue de la talidomida, que ya les mencioné en los años 60, pero después hay
Todas las drogas son potencialmente dañinas para el embrión, ¿no? El RCU, generalmente producido por cigarrillo, cocaína o alcohol, ¿no? En cuanto a medicamentos y drogas, estamos hablando, ¿no? Es producida también por muchas causas e incluso de tipo idiopático. La mayoría de veces la RCU es la hipertensión, es la que me produce. O pueden también alterar mecanismos fisiológicos del recién nacido. Por ejemplo, y eso es útil conocer, porque no es recetar por recetar cuando a ustedes les viene una mamá en el tercer trimestre y que tenga una infección urinaria, por ejemplo. Y ahí se van a dar cuenta que ahí nadie utiliza, por ejemplo, sulfas, ¿no? El cotrimoxazol, o conocido más popularmente como el Bactrim. Las sulfas, por ejemplo, si administran a la mamá previo al parto o en el último mes, interfiere con el metabolismo de la bilirrubina por el hígado del bebé. Entonces, ¿qué puede hacer en el bebé? Que se prolongue o aumente la cantidad de bilirrubinas. Otro que utilizan normalmente en alguien que ha tenido infección urinaria que no, que no esté embarazada. Nitrofurantoína, ¿no? Un nombre comercial conocido, macrodantina. Nitrofurantoína, para infección urinaria que utiliza. Pero si esto me utiliza en una mamá igual en el último mes o previo al parto, puede producir alteraciones de los factores de coagulación y el niño tener hemorragias, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Hay que conocer el efecto de los medicamentos sobre el feto, ¿no? O sobre el recién nacido. Anticoagulantes igual, ¿no? El propanolol también puede tener algunos problemas si es que se administra a la mamá, Demerol, anestésicos, ¿no? Los anestésicos sabemos que pasan a través de la placenta, ¿no? Eh, Cuando la mamá es una consumidora crónica de alguna sustancia, por ejemplo, el niño puede tener síndrome de deprivación de la droga o síndrome de abstinencia, como lo entiendo. ¿Por qué? Porque es una adicción que también la comparte. La adicción de la madre la comparte los recién nacidos. Muchos de ellos, además que nacen con retardo de crecimiento uterino, a veces una facies característica, pueden tener problemas de regulación de temperatura, hacen hipotermia muy fácilmente, a pesar de que son niños a término. Pueden hacer trastornos metabólicos como la hipoglicemia, ¿no? Pueden tener alteraciones de nivel neurológico, ¿no? Alteraciones del tono muscular, hipotónicos, ¿no? Tienen falta de desarrollo cerebral con cerebros pequeñitos. Entonces, hace una serie de problemas al momento de nacer en los primeros horas. Ah, la ecografía, bueno, esa es la forma actual ya de saber malformaciones mayores antes del parto. Por lo tanto, a veces ya sabemos si tiene una atresia esofágica, una hernia diafragmática, una hidrocefalia, mielomeningocele, malformaciones renales, ¿no? Hay a veces poliquistosis o que le falta un riñón, o si el riñón en herradura o duplicado, ¿no? Y cardiopatías congénitas, también defectos de tabiques o tetralogías, eso ya se puede ver por ecografías previas al parto. Si ya tienen esto, la mejor manera de hacer el traslado o la referencia es con la mamá, o sea, antes de que el niño nazca. Es preferible que estos niños nazcan en un hospital de tercer nivel. Entonces, no se compliquen. Apenas tengan cualquiera de estas malformaciones por ecografía, hay referencia al hospital. Lo mandan.
Los antecedentes de enfermedades hereditarias, nos ayuda mucho a hacer una orientación hacia alteraciones cromosomiales o genéticas, ¿no? Hay quienes se hacen estudios cromosómicos, ¿no?, en el líquido amniótico o por sangre cordón para poder determinar este tipo de problemas cromosomiales. Ahora, la decisión está en qué tipo de alteración. En muchos países sí está legislado esto. Entonces, si hay patologías que son incompatibles con la vida, por ejemplo, hicieron y salió alfa-fetoproteína alta, que generalmente se da en niños que tengan anencefalia o espina bífida rota, abierta, ¿no? Muchas veces, cuando ya se identifica la anencefalia, pues se corta el embarazo. No hay motivo. Pero, por ejemplo, si es una trisomía, pues tienen que tipificar bien qué tipo de trisomía es, porque no me van a inducir el parto o van a cortar el embarazo porque sea una trisomía 21, por ejemplo, que es un síndrome de Down. Eso no se hace. A diferencia, por ejemplo, de un síndrome de Patau, por ejemplo, una trisomía 13, que el niño no va a vivir más allá de los 6 meses. Una trisomía 18, que es un síndrome de Edwards, igual, el bebé no va a vivir. Son diferentes casos. Cada caso hay que hacerlo individualmente y considerar también la parte ética, moral y religiosa de los padres. Otras patologías a tener en cuenta, que se tiene que estar mediante el grupo sanguíneo, es si ha habido inmunización RH, ¿no? Si hay una inmunización RH, la mamá me tiene que tener no solamente el grupo sanguíneo. Ya, tengo, por ejemplo, la mamá, grupo sanguíneo o RH negativo, segundo embarazo. En el embarazo primero no pasó nada. ¿Qué me tiene que tener además esa mamá? Esa mamá me tiene que tener control de CUMS indirecto, ¿no?, en la mamá, antes de que nazca. Yo tengo que saber si es CUMS indirecto positivo, quiere decir que se sensibilizó. Probablemente ese niño nace y va a comenzar con hemólisis masiva. Tengo que ponerlo en fototerapia y de repente tengo que someterlo a una isoinmunización. Para eso sirven los datos. Me sale CUMS negativo, ok, no se isoinmunizó, no tiene anticuerpos contra el RH positivo del bebé, así que seguimos normal, pero sí nace y tengo que hacer un seguimiento también a ese bebé. Es diferente. Si hay muertes neonatales, si yo tengo mala historia obstétrica en las cuales he tenido 13 gestaciones, de los cuales ha habido un aborto y 2 mortinatos, o un mortinato y después uno que falleció apenas nació, algo hay, ¿no es cierto? O sea, esa mala historia obstétrica a mí me tiene que poner en alerta de que este niño puede traer algo que no se ha conocido en los anteriores embarazos. Y debemos hacer una investigación. Nos ha pasado a nosotros. En el caso de un niño, los dos nacieron en el hospital. Nació un niño hace 3 años, más o menos. Falleció con nosotros. Y rápidamente, porque comenzó a producir ictericia precoz patológica, ni por incompatibilidad, ni por RH. Y no tenemos opciones de hacer otro tipo de análisis para ver cuáles son las otras causas de hemólisis, porque las anemias hemolíticas no solamente son por incompatibilidad de ABO-RH, hay esferocitosis de tipo familiar, ¿no?
hay problemas de hemoglobinopatías que te hace hacer hemolis. ¿Qué es lo que había pasado? Subgrupos. Vino después de 3 años con su segundo hijo y su segundo hijo nuevamente. El primer hijo, si bien no nació con nosotros, nos lo refirieron de inmediato. Pero no se pudo hacer mucho. En el segundo hijo, lo que hemos hecho, se puso amarillo y hemos hecho exsanguíneos. Le hemos hecho 3 exsanguíneos a ese bebé. Y después de la tercera exsanguíneo recién se estabilizó y felizmente lo logramos salvar, ¿no? Entonces, hay a veces malas historias obstétricas que nos ponen los pelos de punta, pues, y decimos, no, mejor ya es un embarazo de alto valor. Yo sé que todos los embarazos deseados, lógicamente, son de alto valor, pero hay unos que son de mucho más valor porque la sufrió la mamá para embarazarse, ¿no? Para tenerlo, o ansiaba mucho su hijo. Lo que se aconseja cuando hay casos complejos o cuando hay problemas a nivel de una mamá con muchas patologías es hacer una junta médica, ¿no? Y esa junta médica debe hacerse invitando al servicio de neonatología, ¿no? Para que veamos la mejor forma de, de sacarlo para tener la mejor sobrevida que pueda tener. Muchas veces nosotros no tenemos cupo en los servicios de UCI, ¿no? Y si podríamos aguantar un poquito ya para la tarde, voy a desocupar un cupo, voy a desocupar el ventilador. No tenemos el ventilador, están ocupados, ¿no? Y eso para nosotros es pan de cada día, no como en adultos que ha sido por la pandemia nomás. En nosotros no, en nosotros es pan de cada día, porque nosotros no hemos tenido mayor problema con el COVID de recién nacidos. Por ahí 2 o 3 niños con COVID, ¿no? Que han estado en UCI. Pero tenemos que coordinar para ver que tengamos todos los equipamientos y el personal suficiente como para ese niño. Para eso necesito coordinar. No que me lo saquen, problema de ustedes, ¿no? Nos ha pasado. Hay ginecólogos así. Comunica y se lo voy a sacar porque sí, no hay otra. Eso no es mi problema. No hay forma, no hay cupo, no hay dónde lo pongo. No es mi problema. ¿Qué va a pasar? Estamos poniendo en riesgo la vida de ese niño. Bueno, esto ya lo tenemos. Otro sobre la ruptura de membranas. Esto es algo frecuente, ¿no? Que hemos ido cambiando con los años, ¿no? Antes, a todos los RPMs, que es lo que llamamos ruptura prematura de membranas, o que se produce antes del parto o del inicio del trabajo de parto, nosotros les hacíamos análisis. Les pedíamos PCR, que es proteína C reactiva para ver como reactante fase aguda de inflamación. Les pedíamos un hemograma, ¿no? Por ahí un hemocultivo. Entonces, con todos estos estudios de medicina basada en evidencias, se ha demostrado que no es necesario hacer análisis a estos niños. ¿Pero a qué niños? Niños a término, asintomáticos, ¿sí? Si ustedes tienen un niño a término asintomático con RPM mayor de 18 horas, ¿qué me deben hacer? Observarlo. 48 horas. Si durante las 48 horas ese niño presenta alguna clínica, sea por mala succión, sea por vómito, sea por fiebre, sea por cianosis, dificultad respiratoria, pues va a tener que cambiarse el manejo, análisis, antibióticos y hospitalización. Pero se ha demostrado que la mayoría de estos niños van bien, no presentan problemas. El problema está si yo tengo esto en un niño prematuro. Pues ya no tengo un riesgo. El riesgo es que tenga RPM mayor de 18 horas. Pero estoy sumando otro riesgo que es la prematuridad. Y hemos hablado sobre la inmunidad del prematuro. Está muy baja, mucho más baja que el niño eterno.
Entonces, una bomba de tiempo a ese niño, sí le tenemos que atender, sí le tenemos que hacer análisis. Y si es necesario, antibióticos. Decidir sobre eso. Hay que valorar también el líquido amniótico. Esto ya es durante el parto, ¿no? Es una característica del parto. Ya hemos dejado un poco lo prenatal de la gestación, que es todo lo que hemos hablado hasta ahora. Ahora, durante el parto, ver las características del líquido amniótico. Puede ser amarillento. Amarillento se ve, por ejemplo, en ictericia precoz, en las eritroblastosis fetalis, que ya hay hemólisis intraútero en el feto. Ese es un problema. Si es el líquido maloliente, fétido, huele mal, apestando el niño, o todo el ambiente comienza a oler mal. En ese caso tenemos que sospechar que sea una corioamnionitis, ¿no? Que haya una infección de las membranas ovulares. Líquido meconial, que sea verde, pero a mí me interesa que en la historia, y eso muchas veces les digo a los que me hacen la historia, que generalmente son los internos, ¿cómo fue ese meconial? ¿Fue un meconial espeso, puré de arvejas, o fue un meconial fluido? El fluido a veces no hay tanto problema como si es espeso el meconio puré de arvejas, ¿no? Entonces hay que describirlo en ese momento. Son niños que pueden hacer mal. Si es el líquido hemorrágico, en el caso de desprendimiento de placenta, ¿no? En cuanto al líquido amniótico, también hay que ver la cantidad. Fíjense, solamente un dato me hace pensar en una patología. No necesariamente es, pero sí es un riesgo de esa patología. Si hay oligoamnios, poquísima cantidad de líquido. Yo pienso, digo, ¿a quién produce el líquido amniótico? Lo puede producir las membranas ovulares, ¿sí? Pero también la mayor parte viene de la orina del bebé, del feto. Entonces, si hay poco líquido, yo puedo pensar, no vaya a tener algún problema de malformación renal. Por lo tanto, hay poco líquido. Entonces, tengo que descartar malformación de renal. Voy a la inversa. Polihidramnios. Mucho líquido. 2, 3 litros de líquido. ¿Por qué puede ser? Puede ser idiopático. Pero hay una patología en el bebé también que puede estar relacionada a esto, que es atresia esofágica. Acuérdense, el feto constantemente está deglutiendo el líquido amniótico. Lo deglute, por eso después lo orina, y por eso es donde encontramos, en el meconio, pues encontramos células descamativas, unto sebáceo, vello, ¿no? Los pelos que se van desprendiendo, ¿no? Aparte de las secreciones y descamaciones a nivel intestinal también. Entonces, si hay una atresia esofágica, significa que el bebé no está tragando el líquido amniótico y se va acumulando. Si hay fiebre durante el parto, bomba de tiempo para una sepsis neonatal precoz. Si hay embarazo múltiple, muchas veces no se han dado cuenta del embarazo, creyendo que solamente venía uno y de repente venía dos. Y es vaginal. Ahí, por suerte, si los dos vienen de cabecita, uno nace primero y otro después, pero si no, si vienen con alteración de posición, es un problema. Alteraciones de cordón, que son muchas, ¿no? El cordón puede hacerse nudos hasta verdaderos, que eso influye mucho en asfixias perinatales. Puede haber prolapsos de cordón, puede haber procúbitos o prosidencias de cordón. Si hay partos prolongados, va a depender mucho de qué presente ese parto prolongado. Si hay alteraciones de los latidos cardiofetales, del movimiento, ahí ese es un problema. Mientras no haya eso y puedan controlar, bueno, todavía. La cesárea también es un problema, es un riesgo, no es la panacea. La cesárea se debe dar en a quienes que realmente esté indicado una cesárea.
no por gusto de los familiares o de la mamá, ¿no? También tenemos problemas durante el parto por la medicación sedante. Si bien es cierto, en una cesárea se utiliza una anestesia epidural, ¿no? O raquidia, dependiendo, eh, una anestesia general que a veces se da puede afectar al feto. Eso es durante el parto. A veces les digo, sáquenle lo más antes posible, ¿no? Antes de los 3 minutos. La idea es eso, para poder atenderlo y ventilarlo al bebé y hacer lo que se elimine, ¿no? Felizmente los anestéticos son muy volátiles y lo que tienen que hacer en ese niño que nace con una depresión farmacológica, empezar con ventilación a presión positiva. Y poco a poco a veces el niño elimina también el anestésico y poco a poco va despertando. Entonces, si hay RPM o hay signos de corionitis, eso sí es un problema para sepsis neonatal, ¿no? Entonces necesito tener toda esta información. ¿Cómo se relaciona la RPM? Va en relación también a la duración. Este es un trabajo, por ejemplo, que hizo Boyer, que lo publicó en el Journal de Infectología, sobre ruptura prematura de membranas. Fíjense cómo va aumentando la cantidad o la incidencia o el porcentaje de sepsis conforme aumenta las horas de ruptura prematura de membranas, ¿sí? Porque muchas veces ustedes van a tener esto, ¿no? ¿Qué van a hacer? De inicio tienen que empezarle con antibióticos, porque si no, vamos a tener un problema. Y ver si es necesario inducir o es necesario referir para una cesárea. Este es otro, en las cuales también está la frecuencia de sepsis en cuanto a la duración, ¿no? De acá han sacado, ¿no? Porque los mayores, fíjense que esto es lo que los pinté de amarillito, 23% entre las 18 y 24, 69% mayor de 24, porcentaje o riesgo de sepsis neonatal. En este trabajo, ¿no? La comparación del tiempo transcurrido entre el RPM y el parto en pacientes que cursaron con sepsis neonatal. Esto se les hizo en los que cursaron con sepsis, no en todas las RPMs, ¿no? Sino de los que cursaron con sepsis solamente. Y por último, después del nacimiento. ¿Qué consignamos inmediatamente después del nacimiento como dato que debe ir en esta hojita que les dije que hay la primera parte datos maternos, la segunda parte datos de niño. La tercera parte es el examen físico. Viene el peso, la edad gestacional. La edad gestacional generalmente lo ponemos por fecha última regla o por ecografía y en todos tienen un test que le hacemos el capuro, ¿no? El peso, la talla, el perímetro cefálico, también lo consignamos inmediatamente. El Apgar, al minuto, a los 5 minutos, ¿no? O a los 10 minutos, dependiendo de cuánto demoró en recuperarse ese niño. La idea es conseguir contando hasta que tenga por lo menos un 7 de Apgar, ¿no? A grosso modo, miramos malformaciones congénitas mayores o que sean visibles. Observamos la evolución de las primeras horas de vida. Todo esto lo consignamos en la historia, cómo va el proceso de adaptación. El prematuro y el bajo peso de nacimiento siempre va a ser un problema para nosotros. Y en este caso debemos especificar bien el peso, la adecuación que tiene con la edad gestacional, ¿no? ¿Cuál sería el peor escenario? Tener un prematuro y de bajo peso al nacer. Ese es el peor escenario que nosotros tenemos. Es una bomba de tiempo este niño. Una cosa es que sea prematuro nomás, pero adecuado, con peso adecuado para su edad gestacional. Pero otra cosa es que tenga prematuro y pequeño para la edad gestacional.
Bajo peso al nacer, muy bien, todos los menores de 2,500, pero va a depender de la edad gestacional. La hipoxia también es otro problema que tenemos que solucionar y eso va en relación, primero, a la prevención, a la identificación de factores de riesgo de hipoxia. ¿Sí? Segundo, al equipo que esté preparado para yo atender. Y tercero, a que ustedes estén capacitados para poder atender a estos niños que nacen deprimidos al nacer. Si bien es cierto, el test de Apgar me sirve para ver el estado general, no me sirve para indicarme cuándo voy a reanimar. La reanimación empezamos desde el comienzo. El test de Apgar primero lo ponemos al minuto. Y al minuto yo no voy a esperar a que ese niño eh, para poder reanimar. Tengo que atenderlo antes. Entonces, ¿para qué me sirve un test de Apgar? Un test de Apgar me sirve principalmente para ver la evolución y después para ver el seguimiento, cómo va mi proceso de reanimación que yo estoy haciendo. El Apgar al minuto expresa principalmente cómo va la evolución del bebé, porque fue al minuto y cómo, desde el primer minuto que le llamamos el minuto de oro, qué es lo que hice y cómo reaccionó ese niño. El Apgar a los 5 minutos tiene mayor valor pronóstico, porque si yo tengo un Apgar bajo todavía a los 5 minutos, quiere decir que la hipoxia o la asfixia perinatal intraútero ha sido bastante prolongada. Y ya puede que tenga daño o secuelas cerebrales, ¿no? El Apgar bajo es más frecuente mientras más bajo sea el peso y la edad gestacional del niño. ¿Quién hizo el test de Apgar? La doctora Virginia Apgar, ¿no? Una médico que publicó en el Journal de Anestesia y Analgesia, fíjense cuándo lo publicó, 1953, a propósito de un nuevo método de evaluación del recién nacido o del niño recién nacido. Este puntaje sigue siendo todavía importante para ahora, pero sobre todo para ver el seguimiento, ¿no? O sea, cómo va mejorando. No me indica qué hacer, como los parámetros del libro de reanimación que ustedes ya lo conocen y que vamos a empezar desde fin de mes ya, ¿no? Entonces, no me indica qué hacer, pero sí me da una idea de cómo va reaccionando el niño ante mis acciones. Y como les digo, mientras más bajo permanezca en el tiempo, es un valor predictivo. ¿Ya cuántos años tiene? Casi que ya como 70 años. Este es el test de Apgar. Siempre lo tenemos pegado ahí al lado donde hacemos la recepción de recién nacido. 5 parámetros: frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, respuesta a estímulos o irritabilidad refleja, muecas que haga, y el color de la piel. Le dan de acuerdo a lo que no tenga o tenga poco o esté muy bien, pues le dan 0, 1 y 2. Si es de 0 a 3, dicen depresión. No digo asfixia, ojo, no me confundan esos dos términos. Asfixia perinatal es diferente de decir depresión al nacer. Acá evaluamos depresión, es como una depresión cerebral en cuanto sea como lo diga. La asfixia perinatal es un término mucho más clínico laboratorial. Y el laboratorio interviene mucho gases, presión arterial de oxígeno, pH, de CO2. En este caso, evalúa la depresión al nacer. De 0 a 3, entonces, es una depresión severa. De 4 a 6 es una depresión leve a moderada. Y de 7 a 10 es un estado óptimo. ¿Sí? Entonces, por lo menos tiene que ser 7. Y por último, un poco de
antropometría o somatometría, que se hace inmediatamente después del nacimiento, a consignar, que es el peso. Peso promedio va a depender mucho de las localidades donde se haga la evaluación. Es un trabajo pendiente a saber, por ejemplo, cada localidad cuál es su peso promedio de nacimiento. Porque usted sabe, el peso promedio de Perú pues, no es igual al de Chile, ni de Argentina, ni al de Estados Unidos, ¿no? Y el peso promedio de Lima no es igual al de Arequipa, al de Tacna y al de Cusco, o al de Cerro de Pasco o Huancavelica. Los promedios de peso son diferentes. Promedio de peso más o menos nosotros teníamos entre 2.800 a 3.200, porque yo sacaba promedios de peso a años anteriores, y esto es lo que teníamos. En otros sitios llegan a 3.400, un poquito más. Es un poco más el peso en niños que en niñas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el peso? Va a bajar en los primeros 4 a 5 días. No debe bajar más allá del 10%, y esta baja de peso se da por una distribución del agua corporal total, a expensas del extracelular, del intersticial específicamente. Esto se da por pérdida de líquidos. Como les digo, hay un paso del intersticial intravascular y ahí se elimina. Y hay otra pérdida de líquidos que es por las pérdidas insensibles por la evaporación a través de la piel. La eliminación del meconio, pues también hace una pérdida de líquido. Me acuerdo mucho, un interno hizo, bueno, yo cuando era residente, me causó gracia que hizo un estudio sobre la eliminación de meconio en los recién nacidos. Entonces, ¿qué hizo? Pesaba todos los días, lo seguía al niño, y cuánto eliminaba de meconio, para saber cuánto pesaba el meconio, cuánto el niño podía bajar. Y de verdad tenía su utilidad. Demostró que un niño a término, estamos hablando de a término, grande, sano, eliminaba más o menos un promedio de 150 gramos de meconio. No, antes de que cambie ya las características. Cuando cambiaban las características ya no lo consideraba. Y fíjense, eso sería también, sumaría a la baja de peso que tiene este niño, por el meconio. Y el otro es también por la insuficiente ingesta, ¿no? Porque la mamá, pues al comienzo no le da más allá de 5 a 10 mililitros de leche, ¿no? El segundo día será 15, el tercer día 20, después 25 y así va subiendo el niño, ¿no? Y después ya va un incremento de 30 gramos por día en promedio, ¿no? Puede ser 30, 40 o 50. El peso, bueno, ahora es más fácil porque hay balanzas digitales. Antes era hace unos 15 años o 20 años. Lo que nosotros teníamos esas balancitas de pesa, ¿no? Y en cada pesada de niño teníamos que estar graduando otra vez. ¿De acuerdo? En las tiendas también tenían esas balancitas, sino que estas eran para niños, ¿no? Pero eran muy parecidas a esas pesitas que utilizaban para pesar el arroz en las tiendas antiguas. Entonces, teníamos que estar calibrando, ¿no? En este caso, hace muchos años, hace como 15, 20 años creo también ya tenemos comenzaron a aparecer, ¿no? No es que han aparecido en nuestro hospital, por ejemplo, desde el inicio, ¿no? Estas balancitas. Y acá es fácil, ¿no? Ustedes ponen el campito, un campito que esté seco, precalentado, tibiecito para no enfriarlo, y apretan el botoncito y lo nivelan a cero. Y después lo ponen al bebé. ¿Sí? No me pongan, no me calibren antes de poner cualquier elemento adicional al bebé, como un campito, una toallita, que a veces siempre se le pone. Pongan primero todo lo que tengan, después hacen la tara, lo ponen a cero y después al bebé. Y después con los otros niños igual. En todos se debe siempre calibrar antes de poner al bebé, porque a veces se queda con 5 o 10 gramos, se puede quedar acá. La talla. Ah, la talla sí es una media entre 50 más menos 4 centímetros, ¿no? Siempre la talla es 1 o 2 centímetros más en el varón que en la mujer al nacer, inclusive.
desde la cabeza, por eso es corona, talón, ¿no? Hasta el talón. No los dedos, por eso hay que ponerlo en 90 grados el pie para poder tallarlo adecuadamente. ¿Sí? ¿Cómo sube? Me olvidaba en esto. ¿Cuánto sube el primer mes para que tenga una noción de crecimiento y desarrollo durante el primer mes? El primer mes más o menos es en promedio 900 gramos, que debe subir, teniendo en cuenta que tiene una pérdida de sube de peso durante una semana aproximadamente, 7, 8 días, ¿no? Las cuales baja y después tiene que recuperar. Baja al tercer o cuarto día y después al octavo tiene que tener, séptimo, octavo día ya tiene su peso de nacimiento. En la talla no tenemos ese problema, ¿no? En la talla, el niño comienza a crecer a un ritmo de 1 centímetro por semana el primer mes. De tal manera que si nació con 50, ese niño me va a tener 54 el primer mes. Igual, es hombres o mujeres, el primer mes es igual. Después hay una ligera variación, pero durante el primer mes me va a subir 1 centímetro por semana. Y también tenemos el perímetro craneal. El perímetro craneal promedio es 35 centímetros, más o menos 2 centímetros. ¿Sí? Hay otros que sacan la talla entre 2 más 10. Es lo mismo, es por aproximación, ¿no? Es 35 más menos 2 centímetros, es el promedio al nacimiento. ¿Cómo evoluciona el perímetro craneal? No disminuye, más bien sigue aumentando. A veces aumenta más de lo debido. ¿Por qué? Porque al momento del nacimiento hay un amoldamiento, hay un cabalgamiento de las suturas, ¿no? Que en los días se va sumando. Pero en promedio, el cráneo o el perímetro cefálico aumenta 0.5 centímetros por semana. Y esto sí se prolonga hasta los 3 meses. O sea, me aumenta 2 centímetros por mes. Y eso por 3 veces sería que a los 3 meses ya subió 6 centímetros ese perímetro cefálico. A veces lo que más nos preocupa es el peso y la talla, ¿eh? Yo siempre les digo en el hospital, yo empiezo siempre por la cabeza, al menos en los primeros meses. A mí lo que más me importa es el crecimiento de la cabeza. ¿Va a crecer adecuadamente? ¿Crece mucho o crece poco? Controlen la cabeza. 0.5 centímetros por semana, 2 centímetros por mes durante los 3 primeros meses. Después comienza ya a bajar, ¿no? El perímetro torácico, réstenle 2, son 2 centímetros menos que el perímetro cefálico. ¿Okay? Pero después va a aumentar mucho más que el perímetro cefálico. Ustedes se dan cuenta entonces por qué el bebé nace de cabeza y ya no hay problema, ¿no es cierto? El tórax ya es de menos diámetro y el abdomen de menos diámetro. O sea, el que abre el camino es el perímetro cefálico. El perímetro abdominal es 2 menos que el torácico. Pero ojo, esto solamente es al nacer, porque después esto se va a invertir. El perímetro, si ustedes me miden el perímetro abdominal a las 24 horas, ya no va a ser 31. ¿No es cierto? Porque se va a distender con el ingreso del aire. Ya todas las asas intestinales van a tener aire. Y es lo que preguntan clásicamente a la mamá, ¿por qué tiene la barriguita tan hinchadita que hasta los costados se le pronuncia, ¿no? Tipo dando un aspecto de un abdomen batraciado. Y eso es por el aire que va entrando, ¿no? A las 8 o 10 horas nomás ya está casi el aire en ampolla rectal. Y esto no tiene ninguna importancia ya posteriormente, ¿no? Entonces, perímetro craneal para hacer el seguimiento de recién nacido. Muy bien, creo que eso es todo. Si hay alguna pregunta, algún aporte, alguna duda que tengan.
Quería preguntarle. ¿Con quién hablo? No te veo. Ya, un ratito. Ahora sí. Ok, baby. Es que así ya sale hasta tu nombre completo. Doctor, Dime. estaba leyendo acerca de la coloración en la piel y tuve una confusión en cuanto a ictericia porque decía que si esta aparece a partir del tercer día es una ictericia fisiológica y en otra referencia decía que deberíamos preocuparnos si aparece entre los primeros 3 días de nacer. Entonces mi pregunta era, ¿cómo identificamos una ictericia fisiológica de una patológica? Ya. La ictericia fisiológica, promedio, digamos, aparece después de las 36 horas de vida. Horas, ¿eh? 36 horas de vida. Y la ictericia patológica en menores de 24 horas. Entonces, de eso nos debemos preocupar. Eso es por la aparición, ¿sí? Por el momento de la aparición o del inicio de la ictericia. Otra cosa es la extensión. O sea, ¿qué tan intensa es la ictericia? Porque ponte que empezó a los 3 días de vida, pero por ahí a los 4 o 5 días de vida el niño se deshidrata y miras ictérico hasta planta de pies. Entonces, eso ya no es fisiológico. Lo fisiológico tiene un tope, que son 13 miligramos por decilitro en un niño a término, ¿sí? O sea, tiene un tope. Si pasa de ese valor, cuando yo le hago los análisis, estamos hablando de hiperbilirrubinemia, que muchas veces es multifactorial, si apareció ya después del segundo día, ¿no? Pero para los de primer día, si eso de todas maneras es una emergencia, es ictericia patológica, probablemente sea hemolítica, probablemente sea severa, me vaya a producir una anemia hemolítica, y el valor que sube rápidamente de bilirrubinas puede impregnarse en los núcleos basales del cerebro y producir una encefalopatía bilirrubínica. Entonces, la evaluación no solamente es en el tiempo, sino también en los niveles, ¿no? En la extensión o en el valor que tengan las bilirrubinas. Muy bien, gracias, Megan. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Aunque eso lo vamos a ver ya el día martes, ¿no? Cuando hagamos el examen físico. Solamente descripción, ¿no? La fisiopatología, fisiología, eso lo vamos a ver cuando hablemos, ahí tenemos una clase específica sobre ictericia neonatal. ¿Algo más, chicos? ¿Algo que tengan curiosidad? ¿Algún aporte que tengan también? Buenas tardes, doctor. A ver, ¿con quién? Que no te veo todavía. Vale. Valerie. Doctor, Dime. respecto al aumento de peso de la madre gestante, se supone que tiene que, bueno, es un promedio de 10 kilogramos, ¿verdad? Para un correcto desarrollo del feto. Sí, 10, 12 kilos más o menos por la gestación, ¿no? A Pero término, ¿no? esto es independiente del índice de masa corporal previo de la madre gestante. Claro, porque lo que tú me estás hablando de SUBA, para eso tienes que tener el peso al inicio o preconcepcional, ¿no es cierto? Para poder comparar. Por ejemplo, una mamá se embarazó con 55 kilos y subió 12, pues subirá a 65 o a 67 kilos. ¿Sí? Claro, eso es pero más o si menos. por ejemplo... Ahora, es otra que, a ver, tú tienes una mamá que tiene 80 kilos. Ya se supone que de repente está con obesidad 1 y por ahí sube a 100 kilos. Tienes que ver cuál es la causa, ¿no? O subió por comida, ¿no? Nutricional,
¿O fue por retención de líquidos? Ahora hay que ver la retención de líquidos, ¿por qué fue? ¿Fue problema renal? ¿Fue problema cardiovascular? ¿Fue una hipertensión que esté haciendo ahí una preeclampsia? Que ya está, ¿no? Con alteraciones a nivel hepático de repente, alteraciones a nivel de proteínas, ¿no? O sea, siempre tienes que, para eso hay que tener el peso preconcepcional, porque si no, no hay forma, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? No, claro, pero nuestra recomendación sería la misma. ¿De qué? O sea, se supone que tiene que subir pues esos kilos, ¿no? Para... Claro, tiene que subir. E incluso hay una tendencia a controlar el aumento de peso del bebé, que a mí no me parece, pero hay esas escuelas, hay esas tendencias que durante la gestación el ginecólogo trata de controlar el aumento de peso del bebé, incluso, ¿no? Para que nazca con peso adecuado y sea un parto normal y que no sea macrosómico. Controlan, ¿no? Que no llegue a ser macrosómico para que no tenga problemas, ¿no? Lo que hay que controlar es a la mamá, ¿no? O sea, que no tenga patologías y que nutricionalmente sea una nutrición balanceada y adecuada. Que no sea en base a carbohidratos o grasas o frituras o chatarra, ¿no? Que eso es una mala alimentación. O sea, siempre tienes que controlar eso. No sé si a eso te refieres. Sí, creo que sí, doctor. En peso. Ok. Gracias, Valeria. ¿Alguna intervención más? Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta, por favor. Eduardo, dime. Sí, doctor. Bueno, es más una duda sobre la vacuna de la BCG, ¿no? Como nos dicen, o bueno, sabemos que tenemos que ponerla durante las primeras 24 horas de vida. Si el, si el recién nacido no es a término, doctor, ¿tenemos que ponerla igual o tenemos que esperar a algún otro tiempo? O si tiene otra complicación, ¿qué es lo que debemos hacer primero? No, hay un límite por peso, que es 2 kilos. Ya, doctor. A partir de Sí, eso, entonces, sí podemos administrar la vacuna, doctor. Hay un límite por peso que se da. 2 kilos. Tiene que ser mayor de 2 kilos. En hepatitis B también, que es la otra vacuna que se pone al nacer, en el momento del parto, en la atención inmediata, también, ¿no? Hay que tener 2 kilos. Lo único que es menos de 2 kilos para poner de hepatitis B, por ejemplo, es si la mamá fuera portadora de hepatitis B. En ese caso, creo que es hasta 1800 gramos que se le puede poner de hepatitis B. O si no, mayores de 2 kilos. Está bien, doctor, muchas Sí, gracias. el riesgo es por... ¿Cuál sería el riesgo ahí? A ver si lo analizas. ¿Qué se te ocurre? Es por el tipo de vacuna. Con hepatitis B no es problema, ¿no? Porque no es un virus. Es una fracción proteica que se pone. En el caso de la BCG, que es contra la tuberculosis, es un bacilo vivo, atenuado, del Mycobacterium bovis. ¿Sí? No es del Mycobacterium tuberculosis, es del Mycobacterium bovis, del ganado, que es un bacilo vivo atenuado, para que no produzca reacción antigénica, pero no produzca enfermedad. Pero ¿qué es lo que pasa con un niño que su sistema inmunológico está bien bajo, como en estos prematuros? 2 kilos más o menos con que coincide 34 semanas, ¿no es cierto? Entonces ya les he dicho, mientras menor sea la edad gestacional, el sistema inmunitario va a ser menor y puede producir enfermedad. Entonces, sería un riesgo lejano, pero ahí está el riesgo. Entonces, al haber algo de riesgo, dicen, no le ponemos
no le ponemos a los niños pequeños, ¿no? Gracias. Ok, gracias, Eduardo. Muy bien, si no hay ninguna otra intervención, nos vemos el día martes. ¿Listo? Ok, buenas tardes con todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta la próxima, doctor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.